Hola, hola Sandra. Hola, muy Me buenos días. alegro de verte. Gracias de nuevo por la invitación. No, Gracias. bueno, como les estaba mencionando, es un honor poder contar con la maestra en este espacio y queremos presentar a Brigitte Champetier de Ritz. Ella es nacida en Marruecos, vivió eh, desde los 8 años en París, se formó como psicóloga, psicoterapeuta y además fue catedrática durante más de 20 años. Pues, además de su formación como psicóloga, se formó en las corrientes de la psicoterapéutica humanista, como el PNL, como el análisis transaccional, como la terapia gestal, el enneagrama y la nueva medicina de Hammer. Ella es consteladora familiar desde el año 2002, es fundadora y actualmente directora del Instituto de Constelaciones Familiares Constant, Brigitte Champetier de Ritz, discípula también directa de Bert Hellinger, nuestro gran maestro, y gracias también a ese contacto que tuvo Brigitte durante mucho tiempo con nuestro maestro, el maestro Bert Hellinger, ella en su página web cuenta con una gran hemeroteca sobre el pensamiento de Ver, gracias a la traducción que ella ha realizado de sus artículos, de sus talleres. También dentro de esa gran hemeroteca y esa gran fuente de conocimiento que ha puesto al servicio de todos, hay artículos de ella, talleres de otros autores, artículos de otros autores, videos gratuitos. Bueno, y en estos momentos creo que Brigitte está trabajando en un libro sobre la evolución de las constelaciones, además de los 7 libros que ya ha escrito, dentro de los cuales quisiera mencionar. Uno es Empezar a constelar la enfermedad, las fuerzas del amor, los desafíos de la vida actual, las frases sanadoras, ejercicios sistémicos y el último, eso era. Y bueno, su trabajo nos enseña que el destino individual está siempre al servicio del destino colectivo y que al rendirnos a lo que hay desde un lugar adulto y con gratitud permitimos que la vida nos ofrezca algo diferente. Es un profundo honor contar con ella en este espacio. Lo agradecemos profundamente, un regalo para el alma, para las personas que están conectadas. Bienvenida, Brigitte, a Candil, a nuestra tierra. Estamos muy agradecidos por tu generosidad de poder compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Es una alegría para mí poder estar con ustedes y con todos los que están aquí presentes. Es una gran alegría. Así que lo que ustedes quieran, pues en lo que pueda, pues expondré lo que sé, lo que he experimentado, lo que he vivido sobre esos temas, sí. Bueno, tenemos una guía de preguntas que le dan como una estructura a esta charla, eh, pero bueno, como muy abiertos a las rutas que vaya tomando la conversación y quisiéramos también invitar a los participantes a que vayan planteando sus preguntas, sus impresiones de esta conversación, lo que nos quieran compartir vía chat y vamos a ir seleccionándolas para que la maestra Brigitte las pueda responder en su momento. Muy bien. Brigitte, hay algunas personas probablemente que estén aquí conectados o que estén a través del redirecto de YouTube que no conozcan qué son las constelaciones familiares. Te queríamos pedir si nos puedes dar como una pincelada de lo esencial, de qué son las constelaciones familiares, de qué se trata esta filosofía y bueno, cómo funcionan las constelaciones. Vale. Entonces, te agradezco haber hablado de la filosofía porque la constelación es la herramienta de una filosofía. Y cuando uno profundiza un poco, ve que primero está la filosofía y después esa herramienta de transformación, de sanación. Entonces,
la base de la filosofía de las constelaciones se podría llamar la filosofía del amor en acción, ¿no? Eh, Se resume quizá en lo que he llamado las fuerzas del amor, que Hellinger llamaba los órdenes del amor. Pero él añadía a eso la concordancia. Y yo he unido concordancia y órdenes del amor en fuerzas del amor. Concordancia con todo lo que hay como es, cómo ha sido concebido, pensado por algo más grande y sigue siendo movido con el mismo amor para todos, aunque uno no entienda qué es lo que, eh, cuál es ese movimiento para cada uno, ¿no? Entonces, la primera fuerza que permite que nuestras vidas alcancen su misión, eh, estén más en armonía, es asentir a la realidad. Parece una paradoja, pero no hay cambio posible si previamente uno no ha sentido a lo que le tocaba. Entonces, ese asentir a lo que nos toca ya supone un primer paso de sanación, de purificación. Y vemos que en efecto, cuando asiento a lo que hay, veo las cosas de otra manera, percibo, no siempre, pero percibo que están, que todo está al servicio de la vida. Entonces, muchas veces necesito asentir lo que hay sin entender. Y luego poco a poco nos viene un regalo de poder entender de qué manera ciertas cosas tan terribles o crueles están al servicio de la vida, ¿no? Y luego las fuerzas del amor, digamos, fuerzas más pequeñas, pero necesarias, que son manera de practicar el amor. Entonces, practicar el amor respetando a los demás eh, en la dimensión temporal. Quiere decir, respetando a los que han llegado antes que nosotros, los que están en la vida antes que nosotros, o los que están en la empresa antes que nosotros. O sea, tener un sentido de respeto a todo aquel que estuvo antes. Y eso a nivel individual y a nivel colectivo, permitir que los nuevos sistemas tengan prioridad sobre los sistemas más antiguos. ¿Vale? Luego está esa fuerza de sanación creada por el hecho de incluir a todo el mundo por igual, de permitir que todos pertenecen por igual. Un perpetrador, una víctima, son seres humanos y pertenecen a la humanidad de la misma manera ambos. Allí, viendo un poco más profundamente, vemos que no elige nadie su destino. Y entonces el perpetrador no elige ser perpetrador ni la víctima, ¿no? Vale. Bien, entonces de allí la necesidad de respetar, de incluir, de permitir que todo el mundo pertenezca por igual, dejando a cada uno su responsabilidad. No es buenismo, no es borrar lo que ha pasado, no. Es cada uno va a ser responsable de lo que ha hecho y yo no tengo nada que ver con lo que hacen las personas, solo las respeto como todas por igual como seres humanos, ¿no? Y luego se puede decir la última fuerza, pero no es por orden de fuerzas, eh, la homeostasis, el hecho de que todo continuamente se equilibre, se compense. Es una ley automática de la energía. Con lo cual,
continuamente nuestra vida o la vida de nuestro entorno es movida porque hay una necesidad de compensar algo de lo que uno no es ni consciente. Y entonces, pues, vivimos algo diferente, algo... O sea, se puede decir que continuamente estamos movidos por los cambios. Y los cambios son debidos a la necesidad de estar compensando. Los cambios están movidos por la energía que necesita equilibrar, ¿no? Así, eso sería la filosofía base de la que van a hacer la herramienta de la constelación. Entonces, la constelación utiliza una técnica muy interesante, muy antigua, que es representar algo. Representar una abstracción, representar una persona, representar su problema, pero representarla sin psicodrama, sin emoción, sin intención, para que ese representante esté como atravesado por la energía, no por mis proyecciones y mis emociones, no, totalmente inmóvil y, y va a sentir que algo le mueve muy lentamente y no percibe siquiera el sentido, el significado o la emoción que va con el movimiento. Y eso, pues aprendemos a interpretar, a saber lo que significa esa representación. Y de allí va a surgir lo que en el presente y en el pasado está limitando a la persona. Y viéndolo, el constelador que ha aprendido el significado de cada gesto, cada postura, etcétera, sabrá cómo liberar a la persona de un peso que no le pertenece o que ya puede soltar y vivir así su vida libre, esa persona adulta en el presente, sin tener que imitar el pasado o sin tener que pagar por el pasado, ¿no? Así se puede resumir. Vale, Juan Gabriel. Gracias, Brigitte. Em, sí, justamente hablabas de esas limitaciones que se experimentan en el presente por, por estar anclados al pasado. Y Sí, eh, ese estar cautivos del pasado nos trae como al tema central que es el trauma, ¿no? Quienes entendemos que el trauma se experimenta como eso, como un gran sufrimiento, como una gran limitación. sí, Mm, y desde tu punto de vista, Brigitte, ¿qué es? ¿Cómo podemos comprender el trauma? ¿Qué es el trauma y cómo podemos darnos cuenta de que lo tenemos, ¿no? Porque en algún momento, digamos que estamos ya, viviendo tiempos muy, muy particulares, ¿no? Como un tiempo muy especial, donde ya, podemos hacernos cargo del trauma, no como eso, pasaba antes, ¿no? Que la gente eso, nacía y ya, moría con su trauma. Entonces, por ahí va la exactamente. pregunta, ¿qué es y cómo nos damos cuenta que estamos lidiando con un trauma? Vale. Entonces, podemos definir el trauma como algo que ocurre que nos supera por completo, que nos pone en peligro de muerte y frente a lo que la persona no consigue reaccionar. Entonces, cuando hay como un ataque a una persona, su primera reacción es defenderse, atacar. Si no puede, si no tiene la fuerza suficiente, va a huir. Pero si su cerebro también evalúa que no puede ni atacar ni huir, se congela. Porque eso nos viene de la memoria animal, que los animales frente a un depredador pueden hacer el muerto, congelarse y evitar ser comidos, matados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa memoria y hay momentos en que nos pasa algo abrumador, que estamos en un peligro de muerte total, pero que no tenemos la capacidad de reaccionar y nos congelamos, ¿vale?
Ese congelamiento, mira, en los animales, a las pocas horas, el sol, las hojas, eh, la naturaleza de alrededor muestra que ya hay paz. Y el animal sale con sacudidas de su congelamiento. El ser humano no tiene esa información. Necesita la ayuda de una tercera persona para empezar a descongelarse lentamente. El ser humano necesita una vida entera para descongelarse de un trauma. Eso es muy importante saberlo, porque hay muchos que se impacientan. Ya llevo 3 años en esa terapia, no me sirve. Ah, cuidado, eh, tu trauma es para toda la vida, ¿eh? Es un poco lo específico del trauma. Entonces, en un momento dado, la persona es confrontada a algo que es demasiado para ella. Entonces, realmente hay personas para las que el trauma va a ser demasiado, van a ser destruidos por ese hecho abrumador y otros van a seguir viviendo. Y claro, toda la primera etapa después del trauma es que su vida ha cambiado por completo. Ha habido, o sea, la primera parte de su vida ha desaparecido, está destruida, algo ha pasado. Y ahora se tiene que rehacer, readaptarse, reconstruir. ¿Vale? Entonces, vemos que esa reconstrucción pues dura muchos años en los que la persona sufre, pero en general si persigue en su superación, en su supervivencia, es que tiene el deseo profundo de conseguir, de seguir viviendo. Y entonces la persona no puede ir al centro de su angustia, de lo que vivió, y va a desarrollar recursos muy especiales todo alrededor de lo que es el trauma y que no puede tocar. Eh, Hay situaciones, emociones que para ellas, para esa persona, se vuelven tabúes, porque le van a evocar, que le van a recordar un momento en que no podía con nada, ¿no? Entonces van desarrollando recursos muy especiales para poder seguir viviendo sin algo que era básico antes para ella, ¿no? Se van como construyendo una nueva personalidad, ¿no? Eh, y luego, en general, poco a poco, la persona vuelve a encontrarse. Y aunque el trauma va a estar presente toda su vida, muchos aspectos de ella se van a recuperar. Y los aspectos que no se hayan recuperado van a pasar a los descendientes, ¿no? A ver, el trauma, el hecho de que la persona se bloquee, se congele, quiere decir que todo el sistema nervioso se ha congelado, el parasimpático y el simpático, todo. Y en el cerebro, para poder sobrevivir, hay como aislamiento de, de las vivencias, de las emociones de ese momento, de las creencias de ese momento, de todo lo vivido. Hay disociación en la personalidad. Y sí, muchas disociaciones. Y entonces, conforme la persona vive, quizá a cabo de 10 o 20 años, algo en ella se puede volver a abrir y vuelve a haber como una reintroducción de una parte de lo disociado, de una parte de lo disociado. Y así, de vez en cuando, cada etapa nueva, algo. Y la persona
se sorprende, ve mejor, entiende mejor, empieza a sonreír, etcétera, así, ¿no? Y su sistema nervioso también, por partes, según las terapias que se le pueda ofrecer, por partes se va descongelando, se va abriendo, ¿no? Entonces, antes el trauma se heredaba de generación en generación prácticamente entero. No había terapias de traumas, entonces solo personas, grandes personas, conseguían desarrollar algún aspecto que permitía ya disminuir eh, la influencia de ese trauma y así transmitía el trauma y ese nuevo recurso a sus descendientes y así de generación en generación. Y podemos ver que hay traumas que siguen muy presentes, traumas del pasado muy lejano, porque una característica del trauma cuando empieza a superarse es que la emoción de entonces, que es ante todo miedo y necesidad de huir o de pegar o de defenderse, ya encuentra una pequeña ventana, pero todavía descontrolado. Y entonces lo que caracteriza lo que se llama estrés postraumático es que en cuanto ya empieza a estar un poco mejor, tiene momentos desencadenados por cosas muy precisas, momentos de ira total, de ganas de matar, ganas de huir, eh, emociones totalmente desbordadas, totalmente inadaptadas, que asustan a todo el mundo y que le asustan a la propia persona, porque no lo puede controlar. Es un trocito de las emociones de aquel momento que estaban tan reprimidas que ahora es como una olla a presión que se ha destapado un poquito. Entonces sale de un modo totalmente descontrolado. Entonces, cuando observamos la ira permanente de ciertas personas, eh, el instinto, podríamos llamar el instinto de crueldad o de huida de ciertas personas o de ganas de matar, la mayoría de ese instinto es solamente el resto de un trauma muy antiguo y lo que se ha ido transmitiendo es un estrés postraumático. Y el descendiente que lo ha recibido sin poder volver a ponerlo en su sitio, en su momento, pues va a vivir toda su vida con ganas de matar e ira y encontrará motivos para poder estar en esa ira y en esa energía asesina, ¿no? Queríamos preguntarte, Sí. tú nos estás hablando ahora del congelamiento, también estamos, tenemos muy presente que actualmente vivimos en un tiempo donde por primera vez tenemos muchas herramientas para abordar el trabajo del Sí. trauma, ¿sí? Para que, como tú lo mencionabas, la gente no muera con el trauma y sea heredado generación tras generación. Entonces queríamos preguntarte cómo las constelaciones familiares han ayudado en su comprensión y en su elaboración. Ajá. Bueno, quizá es lo que más me ha ayudado a comprender, ¿eh? Yo estudié psicología y tal, pero las grandes comprensiones o profundas me han venido gracias a la sistémica y a observar constelaciones una y otra vez y a reflexionar sobre lo que llamé los desafíos. No sé, una cosa tan absurda o tan cruel o tan dura. ¿Cómo está al servicio de la vida? Y entonces, permanecer el tiempo que me haga falta para por fin entender que esa cosa
o esa otra está también al servicio de la vida. En ese sentido me ha ayudado muchísimo las constelaciones, muchísimo. Y las fuerzas del amor, ¿no? Entonces lo que sí he podido observar es que las constelaciones no son suficientes. Primero, he podido darme cuenta que cuando alguien hace constelaciones de un modo correcto, bien, y no ve transformación en él, pues sí, en la constelación vemos transformaciones en su sistema, todo está mejor, pero en la persona no. Se puede decir que tiene un trauma que está chupando toda la energía que está emanando de la constelación. La constelación libera mucha energía dinámica hacia la vida, pero el mantenimiento de ese congelamiento necesita mucha energía y utiliza, se nutre de la energía de la persona. Y entonces cuando hay una nueva fuente de energía, el trauma la toma y se mantiene allí. Entonces, la constelación no es suficiente, o sea, permite ver bien, que puede haber un trauma. Y luego, muy útil constelar el trauma. Pero tal y como lo hizo Bert Hellinger al final. Al principio se constelaba con muchos elementos y se transformaba en una catarsis o en un psicodrama. No, eso es peligroso, retraumatiza a la persona. Entonces lo que sí ayuda es constelar el trauma del modo, no sé, ¿cómo se puede decir? Más estilizado, más elegante posible, como lo hacía Bert. El trauma sin preguntar. Bert sabía de qué trauma se trataba, pero no lo expresaba a nadie más. Toda la asamblea solamente veía el trauma y quizá la persona, o quizá algo más grande, o quizá el amor. Muy poco, pero lo suficiente para que se transforme ese, ese trauma. Entonces, constelar el trauma, pues viene bien hacerlo cada 6 meses, cada año, algo así, porque libera mucho, pero no es suficiente. Y allí hay que aconsejar a las personas que busquen esas terapias tan excelentes que hay hoy en día sobre traumas, ¿no? Y traumatizado, excelentes, ¿no? Y tener esa humildad de que necesitamos pasar por terapias muy específicas sobre los traumas, ¿sí? Eh, sí, es que la constelación lo que permite es ver que el trauma es una fuente de amor. El trauma está al servicio de la vida de la persona. El trauma es amor. Entonces, eso es muy difícil de comprender, de aceptar al principio, pero es muy liberador y supone, o sea, ayuda mucho a la persona en su crecimiento, en su purificación. Pero no libera la memoria de cada célula y el trauma está en cada célula. Por lo tanto, hay terapias excelentes, muy eficaces, a las que hay que acudir. Y de vez en cuando la constelación es como que reordena todo, nos vuelve a poner en la buena dirección. Sí. Qué bueno escucharte, Brigitte, y me sorprende también como desde ese lugar que lo compartes, como reconociendo que las constelaciones van a tener un alcance frente al trauma, ¿no? Que se requiere complementar, acompañar con otras terapias sí, que están orientadas y justamente a esto. Y ahora mencionabas algo que es el profundo amor que hay en el trauma, ¿no? Pues te adelantaste un poco a la pregunta que tenía, que era, ¿cuál es ese propósito profundo del trauma? Y Ya. te hago esta pregunta también desde una condición como muy personal,
porque yo logro experimentar en mí cómo la relación con el trauma también ha cambiado. Eh, Como pasar de quererlo eliminar, de quererme Mm, deshacer, porque es algo que sí, duele, que donde se mucho. sufre, que quema, parece que quemara, Sí. eh, a reconocer que hay también mucho amor y una oportunidad de mucho aprendizaje y expansión. Entonces quería como, Sí, sí, conversar contigo de esto. sí, mira, eh, cuando estamos con una persona traumatizada por la guerra, por una catástrofe natural, por una violación, la persona va a necesitar años antes de poder recordar su trauma con un poco de calma. Años. Entonces, lo que no podemos es venir, decir, eso es amor, eso... No. La persona se va a marchar si actuamos así. Entonces, es esa actitud de Bergelinger de sufrir con la persona que sufre, o sea, ver con amor su sufrimiento y estar en sintonía con su sufrimiento, ¿vale? Entonces, allí también la constelación podrá mostrar si hubo un perpetrador, pues que el perpetrador se rinde o estaba atrapado por una circunstancia terrible antes, algo así, que permite a través de lo que muestra la constelación tomar cada vez un poco más de distancia emocional del trauma. Ayuda mucho. Eh, y, y vamos a tomar el traumatizado, pues exactamente tal como es, porque lo que se le exige es tal ruptura con su pasado, con su naturaleza primordial, ¿no? Se puede decir, que realmente son personas que merecen toda nuestra admiración y estima, pero al 100%. Estén donde estén, en ese nivel de superación del trauma. El solo hecho de sobrevivir al trauma nos tiene que llenar de gratitud y de respeto, de honra hacia esa persona. Entonces, también muchas personas no piensan en terapias para traumas y sin embargo, en cuanto empiezan, ya el pasado empieza a liberarse. Pero son también momentos muy duros. No todos pueden aceptar volver a confrontarse con el pasado. A ver, yo no hablo de las catarsis para nada, sino de las terapias específicas eh, profesionalmente muy válidas para el trauma. No todo el mundo está preparado, no todo el mundo puede. Bien. Entonces, realmente es también aceptar el cliente como es y en el nivel que está. No querer por él, no querer que se cure, no querer que se adelante, no querer que ya agradezca el trauma. No, porque esto va a venir de un modo espontáneo. Un buen día, quizá a los 50 años del trauma, es capaz de ver el trauma con gratitud. Gracias a ese trauma es la persona que es hoy, con toda la sabiduría y las herramientas que ha podido adquirir gracias al trauma. Y va a seguir creciendo porque aún siempre hay cosas que liberar, ¿no? Entonces, ayuda mucho que poder hacerle ver a esa persona lo grande que es, lo grande que ha sido y que está siendo.
cuánta capacidad, cuántos recursos está utilizando que las demás personas ni se les ocurren que podrían utilizar. Y de hecho, las personas que han vivido traumas y están en superación del trauma son personas que saben escuchar y que saben ayudar a los demás, porque han pasado por zonas tan oscuras que los demás sienten confianza, sienten que le va a poder escuchar sus angustias y sus sufrimientos. Entonces, bueno, pues así es como la persona Sí, traumatizada va rehaciendo eso. sí, Brigitte. En algún momento te escuchamos decir que en el trauma hay algo más grande presente, Sí. que hay algo más grande, sí. Eso cuando se representa el trauma, es muy útil representar algo más grande. Muy útil. Y para verlo, cómo está fundido. Es que, mira, ese gran equilibrio de la homeostasis, de equilibrar, de compensar. Si una persona, un niño, recibe algo muy duro, inmediatamente tiene junto a él, pues, una compensación, o sea, la presencia de algo más grande. Igual ese niño se muere o no puede y se vuelve loco, lo que sea. Bueno, pero no es abandonado a su suerte, sino que algo más grande está con él y estará en la vida de todos sus descendientes. Todos los que han sido excluidos o que no han podido realizarse en su vida son los que van a dirigir la vida de los siguientes. Lo vemos en las constelaciones, pues sí, estamos intrincados con un ancestro pues, que habría vivido un trauma horrible, con otro que fue víctima, con otro que fue perpetrador. Eso, todos los excluidos o los que no pudieron asumir lo que les tocaba, van a vivir en los descendientes. Entonces, los traumatizados, los que no pueden con su trauma, claro que van a, o sea, como víctima total del destino, víctima del destino, van a vivir en sus descendientes. Y los que sí van superando el trauma, van a estar en el ADN de todos sus descendientes con la parte del trauma que todavía hace falta liberar y con todos sus recursos. Se transforma en un inmenso protector de su sistema. Y aunque esté vivo, como tú, un gran protector de todos los descendientes, eh, tus sobrinos, hijos, todo. Gran protector. Y también hacia, perdón, Sandra, hago esta pregunta y ya, ¿sigues? También hacia Y atrás, claro. sí, claro, hay todo un campo, Claro lo que vemos en las también, constelaciones de también los hacia atrás. Eso es extraordinario. O sea, ancestros sanados por los vivos, sí. eso es. Entonces, una persona transforma a tanta gente, transforma el pasado, transforma el futuro y transforma su propio destino, ¿no? Sí. Y una cosa que pudimos observar también, eh, que el traumatizado aporta novedades. Es alguien que abre las cosas a nuevas posibilidades. Como no puede seguir en lo que le tocaba, se abre a nuevas posibilidades y recibe nuevas informaciones. Entonces el traumatizado es también, no el trauma, la puerta para lo nuevo. Bueno, maestra, queríamos preguntarte, en el Quindío hemos vivido el trauma de eventos catastróficos, ¿sí? Desde No te eh, oigo muy bien, ¿eh? en el Quindío hemos vivido el trauma de eventos catastróficos.
pasamos por un terremoto, ¿sí? Hace más de 25 años. Desde Ya. la perspectiva sistémica, ¿cómo se anclan, cómo se manifiestan estas cargas colectivas del dolor, de la pérdida en nuestras vidas, en la Ya. vida de nuevas generaciones? ¿Y cuál es el movimiento para liberar esas fidelidades inconscientes a las víctimas? Es que fíjate, lo colectivo se construye con la suma de los destinos individuales. Y, por ejemplo, es interesante, si tenéis suficiente gente, pues representar una tragedia que acaba de pasar, inundaciones, incendios o un terremoto, ¿no? Y representar a las víctimas, también a los ancestros, pero ver el movimiento de las víctimas son movimientos individuales. Quiere decir que depende de su historia individual, va a estar, no va a ser tomado por un gran campo colectivo, por un campo mórfico, un campo colectivo. No, está inmediatamente vinculado a su sistema familiar. Y sus ancestros están allí para ayudar o la persona mira su pasado y prefiere morir y son destinos individuales. Entonces, lo que se ve es que hay muchos destinos individuales que reaccionan de la misma manera para sobrevivir, pero no es en sí, en el momento, no es un fenómeno colectivo, energético colectivo, sino que ellos van creando individualmente una situación. Entonces, si hay un gran grupo de víctimas, eso va a crear un campo mórfico de víctimas, o de angustiados o de supervivientes, ¿no? Pero no es anterior, no es lo que les va a tomar en el momento del trauma. En el momento del trauma son las vidas individuales, los destinos individuales. Y eso, mira, es importante no tanto en ese contexto como en Colombia, por ejemplo, en todo lo que es lucha armada o lo que fue, ¿no? Hellinger nos lo dijo muy claramente y se puede experimentar. No sirve para nada hacer una sanación de todos los perpetradores y de ver a todas las víctimas. No hay un campo de perpetrador y un campo de víctima, sino que es ver a cada uno de uno en uno. Y va a ser la suma de los individuos que va a cambiar, a transformar el campo colectivo, ¿no? De la violencia, de la relación víctima-perpetrador, sabiendo que la resonancia de uno se extiende, o sea, la resonancia de uno se extiende a muchos, a todos los que están un poco en la misma frecuencia. Pero no se trata de hacer un trabajo colectivo. El trabajo colectivo tiene poca eficacia. Más bien da comprensiones a los que miran, pero transforma poco. Lo que transforma es la superación individual, es la purificación individual, la fuerza individual. Eso es lo que transforma y crea una resonancia que va a dar la sensación de que hay un campo, pero no, es resonancia. No es un campo que los ha atrapado y los hace todos iguales, no. Es desde la resonancia individual, ¿no? Vale. Hay preguntas. Para las personas que han hecho las preguntas, vamos a sacar en un momento un espacio para plantearlas, consultando también con el guía cuáles son esas Adelante. preguntas que les sirven a todos. Brigitte, justamente en torno a este tema del trauma colectivo, por ejemplo, Sí, si nos planteamos hacer
Entonces, un movimiento y una constelación, así como a veces ocurre en tus espacios de Sí, formación. Entiendo que la sanación va a estar dada si lo hiciéramos en torno a un trauma colectivo por la resonancia individual de los que participan allí. por el sistema familiar individual de cada uno. Ok. Entonces, Mm. van a actuar quizás de la misma manera los que en su sistema familiar están intrincados y están en la expiación. Y van a actuar de otra manera los que han tomado a su padre, pero no a su madre. Y los que, así, ¿no? Por el destino individual de cada uno. Entonces es muy interesante representar algo colectivo, pero va a ser muy útil ver de qué manera los individuos se diferencian para aprender, porque si se hace de un modo un conflicto, se representa de un modo un poco simple, pues da la sensación de que es algo colectivo que toma a todos de la misma manera, y no es así. Entonces, eh, eh, hay que poder elaborar esa representación con matices de qué representó. Y no partir de la idea, tiene que ser así, hay un campo colectivo, hay alejar de la realidad. Entonces, hay fenómenos con grandes campos mórficos, sí, pero posiblemente en una tragedia natural habrá que representar varios campos mórficos, no uno, no solo un trauma colectivo, sino varios aspectos del mismo trauma, que pasa desapercibido cuando se ve de lejos o por las personas que no saben, ¿no? de sistémica. Sí. Es que, mira, he visto que se ha escrito mucho sobre los traumas colectivos. Pero esa observación de Bergelinger, no sé si es en el libro o después del conflicto La Paz o La verdad en movimiento, no sé en qué libro. Y además se lo he oído decir y ver. Él frente a, era precisamente, sí, en Israel, frente a los judíos y la herencia del holocausto, ¿no? Acción colectiva, todos los perpetradores, todas las víctimas, no sirve. Hay que ir por individuo y que el perpetrador vea a su víctima y la víctima vea a su perpetrador. Una reconciliación entre dos personas, no entre dos campos. Para mí fue una gran lección, o sea, y entonces empecé como un desafío, a profundizar, a ver, sentir, representar, hasta comprender totalmente que todo lo colectivo es creado por la suma de los individuos. Y lo colectivo se transforma por la transformación de los individuos también. Gracias a la resonancia, es que un individuo cuando actúa resuena con cientos de personas. Entonces, ahí es donde podemos confundirnos. Es el campo colectivo que ha actuado. No, la persona está creando individualmente, está creando un nuevo campo, se puede decir, en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué os parece eso? ¿Qué te parece a Juan Gabriel? Esa manera Sí, de verlo, romas sí, colectivos. sí, sí. Sí, también como que me conecta con la responsabilidad individual, ¿no? Así que es como Total, exactamente, se resuelve total. también en la medida que yo pueda darme cuenta de la resonancia de ese trauma en mí, en mi sistema familiar y también me ubica como en esa posición de responsabilidad, es lo que voy sintiendo también.
eso es. Mm. Sí. Y no decir, vamos a ser impotentes, porque si es algo colectivo, bien, pues si es algo colectivo, y si es individual, va a ser imposible, mil individuos. No, cada individuo resuena muchísimo. Es lo que solemos olvidar, sí. Brigitte, ¿qué nos pide? Ya adelantaste algo, pero ¿qué nos pide el contexto de guerra? Pues Colombia, eso ha pasado por un trauma sociohistórico larguísimo de conflicto armado. Hoy vemos lo que ocurre, por poner un ejemplo que sé que interpela a la humanidad, que es lo que pasa en Gaza. Eh, Ya. ¿Qué nos pide esto desde la mirada de la sistémica? Que entiendo que también es mucho respeto, ¿no? Respeto y la conciencia de que está al servicio de grandes reconciliaciones en el tiempo. Sí, sí. Después del 7 de octubre del 23 cuando masacraron a 1000 israelitas ahí. ¿Sabéis a qué me refiero? Sí, ¿entendéis? ¿No? No, 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 Entonces Brigitte, no hicimos lo tengo claro. después una representación. Esa primera matanza que hubo hace 2 años de los palestinos contra unos cuantos kibbutz de Israel, ¿no? Que fue lo que desencadenó ahora la guerra en Gaza, ¿no? Después. Entonces, fueron palestinos que masacraron y torturaron a más de 1000 israelitas. Los representamos. Y los perpetradores decían, por favor, ayúdame, o sea, decía cada uno, ayúdame a soltar esa ira. Solo tengo ganas de matar, pero quiero liberarme de ello. No, ayudarme a soltar el pasado, el pasado, sus ancestros. Y sus ancestros allí de los árabes, de los palestinos, habían vivido vidas terriblemente duras. Y entonces, el que es cruel, el que se transforma en perpetrador en un conflicto armado, no ve el presente, solo ve a quien le toca vengar, solo ve a víctimas antiguas víctimas a las que quiere vengar. Entonces puede decir, y allí ayuda mucho, transforma mucho las cosas. Decir a la víctima eh, o al perpetrador, eso tuvo que ser, fue necesario por el amor del perpetrador a sus ancestros que sufrieron terriblemente. Y eso le impidió ver el sufrimiento de la víctima actual, ¿no? Cuando podemos llegar a eso, el perpetrador presente pierde energía asesina. Entonces estuvimos allí, pues un gran grupo orientados a eso, pero hubo tantos, es como detrás de los israelitas, hay tanto sufrimiento, y detrás de los palestinos o detrás de cualquier grupo armado, hay tanto sufrimiento que el que no está preparado para poder elegir está totalmente invadido por la pulsión de venganza, por amor a sus ancestros. Entonces, hay como todo un trabajo para ver los ancestros de los, de los dos bandos en un conflicto, para ayudar a que los ancestros dejen de sufrir o dejen de desear que un descendiente les venga, ayudar a que
esos antepasados por fin descansen en paz, por fin descansen en paz. Es eso lo que más va a ayudar. Ver a perpetrador y víctima y lo que hay detrás. Y poder hacer que cada grupo vea lo que hay detrás y que nosotros ayudemos a morir en paz a esas víctimas, ¿no? Porque la sanación de un conflicto armado o de una agresión asesina es que el perpetrador se tumbe junto a la víctima muerta. El perpetrador esté vivo, su vida a partir de ese momento es junto a la víctima. ¿Cuándo hemos podido ver eso? Por ejemplo, en el conflicto de las Malvinas, entre Argentina y Gran Bretaña, algunas víctimas argentinas destrozadas, pero vivas todavía, necesitaban que un inglés eh, lo pudiera ver con amor y tumbarse con él. Allí es cuando ambos encuentran la paz en su vida o en su muerte, ¿no? Qué grande esto, Brigitte. Mm. Eh, Además que, no sé, tengo la impresión que muchas veces deseamos deshacernos, por decirlo así, de ese ancestro al que le heredamos un trauma, ¿no? De ese trauma transgeneracional. Ya, Como que miramos el ancestro un poco desde la lógica de, como, sí, como qué pesado, qué difícil, no quiero más esto, cuando lo que nos está pidiendo es una mirada adulta y ya, amorosa. ya. Sí. Sí, eso es lo que al principio, que no conocíamos muy bien las constelaciones o su filosofía, decía, oye, esos ancestros. Pero ahora lo que vemos es que son nuestros grandes protectores. Y entonces que lo único que podemos tener hacia ellos es respeto, respeto, Sí. respeto. Dejo contigo todo lo pasado, ya terminó. Me despido de ti, me despido del pasado y elijo solamente el presente. Y eso crea una liberación enorme. Pero pocas de esas personas son capaces de decir, suelto el pasado. Lo reconocen. Así es. Da mucha culpa hacer ese movimiento. Mm, Brigitte, vamos, si te parece, a sacar un pequeño momento para responder las preguntas, algunas preguntas que tenemos en el chat. Dime. Eh, Perfecto. Sandra, si me Sí, permites, lo hago yo por el tema del audio, ¿sí? Dice alguien que cuando hubo abuso sexual en la primera infancia, y no, esta persona no sí. logra percibir sus efectos, ¿es que no causó tanto trauma o es que lo tiene muy bloqueado? Lo tiene disociado y eso hay bastantes que lo disociaron, ¿eh? Los traumas graves eh, a veces se olvidan del todo o para sobrevivir se disocian. No, o sea, el olvidarlo no quiere decir nada. O sea, es un mecanismo de supervivencia, la disociación, el no sentir. ¿Eh? Sí. Ya, Brigitte. También hay otra persona que pregunta sobre los traumas cuando son abordados por la familia, no solamente por una persona, sino por la familia y se va sanando en familia. ¿Qué sucede allí? Ya. ¿Cómo? Quisiera saber cómo se van sanando en familia, Sí, hablándolos me en... refiero a un trauma resuelto
de muchos descendientes y no de forma individual. En- Entiendo que es cuando el trauma es visto no solamente por un miembro del sistema, sino en conjunto por la familia, cuando es reconocido y se decide desde la familia en su conjunto poderlo sanar. Pero eso va a ser cada individuo que lo va a sanar. No, no es Ujú. colectivo. Entonces, se puede respetar a cada hermano, a los padres, su manera de haber vivido el trauma y de haberlo, de estar superándolo. Pero cada uno va a tener... ¿Se entiende? O la persona que lo preguntaba pensaba otra cosa, o si quiere decir. Permiso, soy yo, Sí, Celeste de Córdoba, que justo constelamos incendios ahí. Pero esta pregunta venía referida a una situación que pasó de familia sin saberlo, de una pequeña que estuvo muy grave cuando nació y al incluirla a ella no, a un hermano de la abuela no reconocido, un bebé, sanamos todas las primas una situación de obesidad, tomando distintos caminos, pero una situación de 30, 40 kilos que fuimos dejando y que seguimos en ese camino apoyándonos unas con otras. ujú. Pero ¿por qué hablan de trauma? No sé si había trauma. No. Pero mira, ahí más bien lo que pudo haber es un miedo en cada una de ustedes. Y lo que hicieron sanó el miedo, quizás de esa pequeña, que de paso sanó el miedo de todas. Y entonces desapareció la obesidad. Es que eso lo he visto de vez en cuando. Sí. Cuando uno más pequeño sana algo, ahí el conflicto de esa primita, así, de esa bebé, sana. Sí, Los anteriores también. Y si esa bebé estaba sufriendo quizá por un trauma anterior o por un miedo reprimido por los abuelos o algo así, y hace que todos los descendientes vivan el miedo por amor a los abuelos, pues entonces se libera. Lo entiendo más así. yo lo entiendo porque como lo viví, lo entiendo. Gracias, Brigitte. Gracias a ti, Celeste, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Ujú. Contigo Brigitte, constelamos el incendio. El incendio. Yo soy la que estuvo en los incendios, que llevé ese trauma. Vale, mm, en vale, Córdoba. de Y acuerdo. que cuando logramos entender que estaba al servicio el fuego, finalmente con mi marido, que es indígena del territorio, llevamos una sonaja para que esté al servicio con fuego merecido. Sí, ya. Sí, 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 es que no Mm, te reconocía a ti. Vale, sí, Gracias, sí, Brigitte. muy hermoso ver eso, sí, sí. Gracias, gracias, Celeste. Hay algunas preguntas, Brigitte, que siguen orbitando sobre el tema del trauma generado por abuso sexual. Sí, Pronto como para ampliar un poco este trauma y en el caso como las implicaciones de este trauma. Y preguntan también sobre, en el caso de la disociación, mm, mm, es viable o recomendable constelar como tal la disociación? Pues yo entiendo también por lo que hemos conversado que es muy importante acompañar las constelaciones con otras terapias de trauma. ya. Mm. Es que quizá no sea muy prudente considerar la disociación. Lo mismo que, por ejemplo, si hay amnesia.
Es que disociación y amnesia son protecciones. Entonces, no es el constelador que tiene que decidir, bueno, pues hoy, o tiene que poder decir a la persona, oye, no es prudente constelar tu amnesia, te está protegiendo mucho. Ya la memoria volverá sola cuando estés preparada. Pero mira, Franz Rupert tiene ese psiquiatra que ha trabajado mucho los traumas y tiene un método muy interesante que es de decir a la persona qué es lo que tú quieres conseguir, qué liberación, bueno. Y entonces eh, tiene un método muy particular. Le hace hablar hasta que pueda resumir en una sola frase lo que quiere conseguir. Y va representando cada palabra de la frase. Y eso va a representar pues todo el inconsciente de esa persona. Y va a haber palabras que van a representar las partes disociadas, otras la parte sana, la parte que se ha quedado sana, otras la parte que quiere modificarse. Es muy interesante su método y consigue grandes resultados. Entonces, quizá la idea es que se puede constelar la parte sana, da mucha fuerza, junto con la parte que quiere, que está preparada, sin saber nosotros cuál, que está preparada para sanarse, y la parte disociada, la parte dañada, ¿eh? Como esas tres partes. Y se consigue eh, esa parte que quiere, que está preparada, abre, mm, sana la disociada, pero con prudencia, despacito, pero se abren nuevos caminos, nuevas posibilidades, trabajándolo así, por ¿No, partes. nos recuerdas al autor, Brigitte? Franz Rupert, a ver, lo escribo aquí. Franz Rupert es un psiquiatra alemán especializado en traumas. Así, Franz Rupert. Os aconsejo, tiene unos libros que ayudan mucho a comprender el traumatizado y cómo ir sosteniéndole y haciendo constelaciones que van abriendo parcelas. ¿Vale? Gracias, Brigitte, como siempre, por tu generosidad. Ya nos vamos acercando al final. Sandra, tienes una pregunta, ¿cierto? Yo Dale. tengo dos, pero hablando de una frase que ahora Brigitte nos hablaba, si tuviera que sintetizar en una frase maestra eh, el mensaje que trae el trauma a nuestra alma, ¿cuál sería? Confía, estás en manos de lo más grande, estás en manos del amor. Confía y ten paciencia. Es para toda la vida. Eso ayuda mucho saber que es para toda la vida. Y confía. Algo más grande te ama y estás en sus manos. Bueno, ¿y qué gesto interior o práctica simple podríamos nosotros cultivar para acompañar la vida después del trauma, desde una mirada amorosa, consciente y Ya, de gratitud? sí. Eh, a ver,
hay que poder ayudarnos o ayudar a la persona a salir del cerebro intestinal, que es el de la supervivencia, donde solo hay perpetrador, víctima, venganza, expiación, al cerebro del corazón. Entonces eso pues es recordar a menudo respirar desde el corazón y nos va transformando. Salimos de la supervivencia y vemos la vida completa sin necesidad de vengar, de expiar. Sí. Respirar desde el corazón. Así. Bueno, conmovido, Brigitte, agradecido por tu dar. Eres así como un sol que da y da y da. Gracias, gracias por tu enorme contribución, diría, a la humanidad. Gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre el trauma y cómo está el servicio de la vida. Y no sé, Sandra, si haya de pronto algo más que quisieras decir antes de despedirnos, o si hay alguna persona que quiera de pronto tenga ganas de aportar algo, Yo bienvenidos. quería sumarme al agradecimiento de la generosidad de Brigitte y también honrar a Brigitte, a su vida, a sus padres, a sus ancestros, a sus abuelos, todo lo que hay detrás y lo que él también vida, por todo lo que nos entregas, así como le decía Juan Gabriel, como un sol resplandeciente para que podamos ir caminando, eh, ir transitando esta filosofía de vida. Muchas gracias. Gracias. Quiero mandar un abrazo a cada uno porque todos los que estáis aquí, todos, sois supervivientes de un trauma, cada uno. Entonces, os honro, os honro profundamente. Y realmente gracias a cada uno por lo que aporta. Como tú has dicho, cada uno de aquí estamos aportando a la humanidad gracias a ese trauma, gracias a él. Entonces llega un día en que sí lo agradecemos, que no podríamos vernos sin ese trauma, ¿verdad? Así. Ay, muy bien. Había una manito levantada, no sé si Iris, o ya podemos cerrar, creo que es un buen Ah, cierre esto. yo Mm. mucha gratitud a Juan, a su equipo. Hermosa fundación. Candil en mi pueblo es luz, es una Qué cuestioncita que bueno. da luz. Sí. Entonces, maestra, yo la conocí hace muchos años, la encontré por YouTube y desde que la encontré, mi vida ha sido para más y más y mucho mejor. Muchísimas gracias por ese gran amor a la humanidad, por regalarlo con tanta generosidad que yo realmente me admiro y me consterno mucho de ver tanta humildad, tanto amor, tanta entrega sin interés, ese amor sin interés del que hablaron muchos maestros de la humanidad. Y cuando yo leo la filosofía, digo, wow, de esto habló un hombre que se llamó Jesús, pero no lo hemos entendido. Y ahora esta señora tan noble lo transmite quizá de una manera más suave para la humanidad, o que quizá ya estamos más listos para entenderlo. Y qué lindo. Muchísimas gracias, mi honra y mi gratitud. Lo he recibido de Bert Hellinger y mi amiga Sí. Eleonora, juntas hemos estado con Bert Hellinger. De Bert Hellinger hemos recibido todo eso. Sí. Muchas gracias de corazón de tenerte todavía con nosotros, instruyéndonos con tu sabiduría, tu humildad, tu sencillez y tu profundidad. Gracias, 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 Brigitte. Ha sido espectacular escucharte con este tema.
Muchas gracias. Con todo mi cariño profundo a cada uno. Y confianza en esa vida extraordinaria. Gracias. Gracias, Gracias, Brigitte. Brigitte. Gracias a Juan Carlos por acompañarnos en este live también, por estar ahí dándonos el apoyo tecnológico que necesitábamos para que pudiésemos estar aquí. Gracias, Brigitte, también. Gracias, Juan Carlos, que no te vemos. Bueno, Juan Gabriel, gracias, Sandra. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Te queremos mucho, Brigitte. Muchas gracias. Gracias, Brigitte. Gracias. Nos vemos en México. Ay, qué bueno. Ajá, es como una introducción para mí. Ya pagué el curso y primero Dios te miro en México. Qué bueno. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Gracias. Bueno, finalizo acá. Chao, chao. Chao. Chao.